Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 412, O yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió la santidad, en la Biblia lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza, gozaré en nación. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Pues vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por este día, Padre, que nos has dado, gracias por este tiempo que tenemos para venir y adorarte y alabarte, Señor. Recibe nuestra adoración, Padre. De verdad queremos de tu presencia, Padre, queremos de tu bendición en este tiempo, Padre, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 415. 415. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Amén. Pues es un gusto estar con ustedes esta tarde. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 y vamos a ver el versículo 21
Marcos capítulo 10, versículo 21. Leemos aquí en Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Repito en favor del pueblo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por este tiempo de tu palabra. Pido, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que este hombre no se vea, Padre, sino que tu palabra y Cristo sea glorificado, Padre. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias por darnos oportunidades para servirte y honrarte, Padre. Pido, Padre, que en este tiempo tú seas glorificado. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues aquí, interesante, vemos aquí un hombre que realmente le faltó una cosa para recibir la vida eterna. Una cosa para recibir la vida eterna. Le faltaba una cosa para seguir y ser discípulo de Cristo. Una cosa. Y realmente la pregunta que surge aquí: ¿quién era este hombre? Pues tenemos que estudiar un poquito para obtener los hechos de este hombre aquí. Si vamos a los otros evangelios, el evangelio de Mateo y de Lucas, para entender más de quién era este hombre. Si vamos a Mateo 19, Mateo capítulo 19, y vemos los versículos 20 y 22, Mateo capítulo 19, en los versículos 20 y 22, aquí nos dice que el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y en el versículo 22 sigue diciendo: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que este hombre era un joven. No era viejo, no era un bebé, sino era un joven realmente que vino a Cristo aquí y estaba buscando la vida eterna. En Lucas, si vamos a Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, en el versículo 18, también nos dice un poquito más de este joven que había llegado a Cristo buscando la vida eterna. Aquí en Lucas 18, en el versículo 18, nos dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así que aquí vemos que este joven que preguntó a Jesús cómo era que él podía heredar la vida eterna, era un principal. Aquí la palabra principal nos dice que era un gobernante. Y así que este joven gobernante vino buscando la vida eterna. Muy interesante. Y si regresamos a Marcos capítulo 10, podemos entender más de quién era este hombre. Ya leímos Marcos 10, 21, pero vamos a leer Marcos 10, versículo 17, un poquito antes.
para entender un poquito más de este joven gobernante sobre el pueblo de Israel. Aquí en Marcos 10:17 nos dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así que aquí vemos que este joven gobernante, pues, era una persona que tenía buenas cualidades. ¿Cuáles eran estas cualidades? Pues la primera cosa que nos dice aquí en el versículo 17 es que él vino corriendo. Interesante, era un joven, era un gobernante, era de una clase más fina, pero aquí vemos que él vino corriendo a Jesús. Esto demuestra una humildad realmente. Siendo gobernante, dejó la formalidad, dejó la dignidad al lado para llegar a Cristo. Realmente esto demuestra que él no quería perder la oportunidad de llegar a Cristo. Si vamos a Proverbio 29, el Proverbio 29, en el 23, verso 23, aquí dice, la soberbia del hombre le abata, pero la humildad de espíritu sustenta la honra. Realmente esto era algo honorable en cuanto a este joven gobernante. Realmente él era humilde y pues no era algo de orgullo ni nada así. Él quería llegar a Cristo y lo logró. ¿Y cómo? Corriendo. Y eso habla bastante de este hombre, joven gobernante. Realmente él tenía una cualidad en él, una cualidad humilde, que era prometedora. Pues vamos a regresar a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 en el versículo 17. Y ver la segunda cosa que vemos aquí. Marcos 10. Marcos capítulo 10 en el versículo 17. Aquí la segunda cosa que vemos, no nada más vino corriendo, vemos que él vino públicamente. El Señor Jesucristo andaba por su camino y estaba andando y gente alrededor. Vino públicamente. Esto es interesante porque si vamos a Juan 3, Juan capítulo 3, en los versículos 1 y 2, Juan capítulo 3, los versículos 1 y 2, aquí vemos otro gobernante. Aquí en Juan 3, 1 y 2 nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que aquí vemos un gobernante, igual que este joven gobernante, y los dos vinieron a Cristo para hacer preguntas. Pero aquí vemos que Nicodemo vino de noche, pero este joven gobernante vino públicamente. Realmente esto demuestra una cualidad buena en él, que realmente no estaba avergonzado de Jesús. No le importaba quién lo veía públicamente o quién le escuchaba. Realmente este hombre era humilde y también, pues,
no estaba avergonzado de ser visto con Cristo. Una buena cualidad. Sí, vamos a Cantares 8:1. Cantar de los Cantares, después de los Proverbios viene Cantares 8:1. Aquí nos dice, oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Aquí vemos que él llegó públicamente y realmente le dio gusto ver a Cristo, quería encontrarse con Cristo, quería hasta besarle, lo trataba como un hermano, alguien precioso para él. Así que realmente esto fue una cualidad en este joven gobernante que era prometedora. Pues vamos a la siguiente cualidad que nos hablaba ahí en Marcos capítulo 10, en el versículo 17. La tercera cosa es que él vino hincando la rodilla delante de él, delante de Cristo. Esto también es interesante. Nicodemo no dice que él se hincó, hizo reverencia ni nada así. Pero este gobernante joven vino y se inclinó. Y realmente esto yo creo que era algo raro que este hombre había hecho, porque yo no creo que él hacía esto con cualquiera. Pero aquí se puso de rodillas. Pues se puso de rodillas, dice. Así que esto lo hizo como una señal de su valor y su veneración que él tenía para este Maestro Cristo que ha venido de Dios. Era algo que habla de este joven gobernante, que él respetaba a Dios, él respetaba los hombres de Dios. Y más que eso, que él quería aprender de Cristo. Quería aprender de él. Así que vemos que él se inclinó al Señor Jesucristo. Y esto también denota que él quería obedecer. Quería ceder en todo. Hasta posiblemente ceder su alma. Si vamos al Salmo 95:6. Salmo 95:6. Aquí en el Salmo 95:6. Aquí dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Realmente esto es algo que, una cualidad en este joven gobernante que era bueno, que una cualidad que él entendía y quería venir y quería ponerse de rodilla y honrar y aprender y realmente ceder a Dios. Pues esto era algo muy prometedor en este joven gobernante, ¿verdad? Parece que está bien en camino, ¿verdad? Para llegar a recibir la vida eterna. Pues, ¿qué más vemos de este hombre? Si regresamos a Marcos 10, 17, la siguiente vez que vemos es que él preguntó sobre cosas espirituales.
Dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué preguntota, ¿verdad? ¡Wow! Un joven gobernante vino a Cristo para preguntarle, ¿cómo puedo llegar al cielo? Esto es algo maravilloso, ¿verdad? ¡Wow! Me gusta este hombre. Hasta aquí, de verdad, este joven tiene bastantes buenas cualidades en él. Vino preguntando sobre cosas espirituales. Esto demuestra una inteligencia, una sabiduría, realmente, al preguntar sobre la pregunta más importante que se puede preguntar. ¿Cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo es que puedo heredar la vida eterna? Pues si vamos a Juan capítulo 6, versículo 27, Juan capítulo 6, versículo 27, aquí Cristo nos dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El punto aquí es, él es bien inteligente y él realmente iba atrás lo que era duradero, la vida eterna. Eso no es algo que es momentario, era que permanece para siempre. Y estaba buscando esto. Además de esto, llegó al indicado. Él llegó a Cristo, el que podía darle la vida eterna. Así que este joven gobernante tenía muchas cualidades prometedoras. Pues, ¿qué más vemos de este hombre? Pues aquí hemos visto las cosas buenas y prometedoras de este hombre. Estaba cerca de la vida eterna, podemos decir. Pero regresando a Marcos capítulo 10, en el versículo 22, Marcos 10, 22, aquí nos dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos un joven gobernante que tenía muchas cualidades prometedoras, pero le faltaba una cosa. Cristo le dijo, te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme y carga tu cruz. Interesante. Aquí él llegó al secreto de la vida eterna. Pero ¿cuál fue el resultado? Pues había una cosa en su vida que le impidió obtener la vida eterna. Se fue triste. ¿Y cuál era esa cosa que le impidió? Tenía muchas posesiones. Era rico. Era joven, pero eso no fue lo que le detuvo. Era gobernante, pero eso no fue lo que le detuvo. Fueron sus posesiones. Él era rico. Si vamos a Mateo 6, 24, Mateo capítulo 6, versículo 24. Aquí en Mateo 6, 24, Cristo nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios
y a las riquezas. Así que aquí bien claro, él se fue triste por una cosa que le impidió recibir la vida eterna. Él llegó corriendo, deseando la vida eterna, pero no quería dejar lo que tenía, las riquezas. Más bien esto denota que él quería llegar a la vida eterna, pues con sus términos, es decir, de su manera. No quería que le costara tanto. Vamos a Proverbio 1:32. Proverbio 1:32. El Proverbio 1:32, aquí nos dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aquí el hombre no era ignorante. Aquí él entendía muy bien. El problema es la prosperidad, las riquezas. Le hizo a perderse. La perdición vino porque no quería dejar las riquezas. Triste, ¿verdad? Un hombre joven, gobernante, prometedora, tenía bastantes cualidades buenas en él. Llegó corriendo, llegó dando reverencia, llegó, listo y dispuesto. Pero a la final, cuando entendió cuánto le iba a costar, se fue triste. Qué pena, ¿verdad? Bueno, la pregunta que surge aquí es, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Pues si vamos a Marcos 4, Marcos capítulo 4, en el versículo 19, Marcos 4, 19, aquí Cristo, hablando de la parábola del sembrador, aquí en Marcos 4, 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de las otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Es decir, sin fruto. Y esto es lo que le pasó al rico, que los afanes del siglo, las riquezas, la codicia, su estilo de vida, lo que tenía, las comodidades, pues fue infructuosa, es decir, no dio fruto, no dio fruto de arrepentimiento, no dio fruto de creer en Cristo, no dio fruto de recibir la vida eterna de Dios, quien quería darle la vida eterna. Lo que vimos era que Cristo le amó. Cristo le amó, Dios le amó y quería que él fuera salvo, que quería que él recibiera la vida eterna. Pero por lo que tenía, no dio fruto, no dio fruto espiritual. Y realmente para nosotros la aplicación es, ¿vamos a dar frutos espirituales? ¿Vamos a rendir algo? Yo me acuerdo cuando yo acepté a Cristo para recibir la vida eterna, que en ese momento de la decisión, la cosa que me impedía era cómo pensarían otros. Realmente yo me había bautizado unas semanas antes
la semana antes, yo creo, y realmente cuando yo estaba pensando, pues creo y recibo a Cristo, voy a tener que bautizarme otra vez, porque esa no contaba. Y la preocupación en ese momento era, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Van a pensar que soy tonto. En ese momento yo tenía que decidir. Eso era lo que me estaba impidiendo. Y realmente yo me acuerdo que dice, ¿qué me importa lo que piensan? Yo no voy a ir al infierno. Yo no quiero quemarme por la eternidad por lo que otros piensan. Así que yo me rendí en ese momento. El problema era que el rico, el joven gobernante rico, no quería dejar eso, no quería soltar. A veces hay cosas en nuestras vidas que no queremos soltar. Realmente tenemos que calcular los gastos en las cosas. Si vamos a Lucas capítulo 14, Lucas 14, calcular lo que nos cuesta. Aquí Lucas 14, 28. Lucas 14, 28, aquí Cristo dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar un torre, no se sienta primero y calcula los gastos, al ver si tiene lo que necesita para acabarla? El punto aquí para todos nosotros es, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué me va a costar creer en Cristo? ¿Qué me va a costar servir a Cristo? Se tiene que calcular los gastos, lo que se va a perder. Y yo me acuerdo cuando yo hice esa calculación, ¿qué me va a costar? Pues me va a costar la dignidad. Pues, ¿qué importa eso? Pero el joven rico no quería dejar esa cosa, ese factor, ese limitante en su vida, lo que tenía para llegar a la vida eterna. Al alcanzar la salvación, también no dejé de la necesidad de sentarme cada día para calcular lo que me iba a costar en ese día servir a Dios. Realmente es una buena práctica de sentarte y pensar y meditar cada día, ¿qué me va a costar servir a Dios hoy? Pensando de eso, siempre hay cosas. Es una u otra que quiere dominar nuestra vida, quiere quitar nuestro tiempo, quiere robarnos, quiere desviarnos, quiere engañarnos. Siempre hay algo, una cosa que quiere impedir que servimos a Dios ese día. Estoy ocupado en esto, estoy tras esto, esta persona, la otra. Siempre hay una excusa, siempre hay algo que quiere dominarnos y robarnos de servir a Dios. La pregunta es, ¿qué es esa cosa que en mi vida que me va a impedir servir a Dios? Y hoy estoy listo para soltar eso. Estoy listo para ceder mi alma a Dios, para seguirle y servirle hoy. La pregunta es,
¿Qué es lo que te impide servir a Cristo hoy? ¿Vas a dejar que esto te roba espiritualmente? Yo creo que Satanás lo ha puesto ahí. O nosotros mismos, la carne, ha puesto eso ahí. Esa relación, posiblemente, que quiere quitarnos de servir a Cristo. Pues vamos a cerrar con Santiago 2:14. Santiago 2:14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Aquí en Santiago 2:14, Santiago nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Wow, buenas preguntas. ¿De qué aprovecha? Yo estaba meditando en esta frase. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha de decir, yo soy cristiano, he creído en Cristo, tengo la vida eterna, pero no puedo servirle? ¿De qué aprovecha? Pues aprovecha para uno mismo, pero no aprovecha para nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, el mundo. ¿Por qué? Porque no sirve para ellos. No pueden alcanzar la salvación si decimos que somos cristianos, pero no actuamos como cristianos. Decimos que tenemos fe, pero no tenemos nada de obras para mostrar que somos cristianos. Y de verdad hay muchos cristianos que son así. Muchos que dicen, yo soy cristiano, pero no tienen nada en su vida que demuestra que son. ¿De qué aprovecha eso? No, pérdida. Qué lástima, qué pena que decimos que somos cristianos y no hacemos nada para Cristo, no servimos a Cristo. ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ese tipo de fe, ese tipo de creencia, esa profesión, yo soy cristiano, ¿eso salva? Ese tipo de creer, pero no hacer nada, no tener fruto en tu vida, ¿eso realmente demuestra que uno es salvo? Pues es dudoso. Es dudoso. Nadie puede saber que si realmente tú eres un cristiano de verdad o no. Este joven gobernante mostraba cualidades mejores que cristianos. Corría para llegar a encontrarse con Cristo. Muchos cristianos ni llegan a la iglesia para nada. Este gobernante se inclinó a Cristo en obediencia, en reverencia. Hay muchos cristianos que jamás llegan a Dios inclinándose, haciendo reverencia a Dios, realmente de corazón. Hay muchos cristianos que se llaman cristianos, pero a la escondida. Públicamente no dicen nada a nadie. No le dicen a nadie cómo pueden llegar a ser cristianos como él es. Como Nicodemo, avergonzado de Cristo públicamente, ¿posible? El punto es, ¿qué aprovecha decir que somos cristianos si no servimos a Cristo? Aquí Cristo le ofreció a este
joven gobernante rico le ofreció vida eterna, ir al cielo. Además de eso, le ofreció tesoros en el cielo. Además de eso, le dio la oportunidad de servir a Cristo. Sígueme, toma tu cruz, sufrir para Cristo. ¡Qué oportunidades! Pero este joven se fue triste porque sus riquezas eran más importantes para él. Y la pregunta para nosotros los cristianos, ¿qué es más importante que Cristo? ¿Qué es más importante que servir a Cristo? Realmente algo de pensar, algo de meditar. Pues eso era lo que Dios tenía para nosotros para el día de hoy. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor hacia nosotros. Como el joven gobernante rico, tú le amaste con verdadero amor. Tú también nos amas a nosotros con verdadero amor. Y nos ofreces, no nada más la vida eterna, nos ofreces la oportunidad de riquezas en el cielo. Nos ofreces la oportunidad de servirte, honrarte, demostrar que realmente somos creyentes. Yo pido, Señor, que nos ayudas. Nos ayudas de escogerte a ti, que rechazamos, aborrecemos y borramos cualquier cosa que nos está impidiendo. Siempre hay algo. Señor, por favor, ayúdanos a entender y comprometernos cada día contigo, a servirte, a honrarte, a amarte a ti, como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos, te necesitamos. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues un gusto estar con ustedes y que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.